Buenas tardes, alumnos. Estoy armando este videíto con el objetivo de corregir las actividades que quedaron pendientes de la clase 2. Bueno, esta clase la dividimos en dos instancias, en dos actividades. Una primera que se vinculaba con lo trabajado en la primera clase sobre la gramática. En la primera clase hicimos una introducción sobre nuestro campo de estudio, reflexionamos sobre la lengua, las concepciones de lengua, de lenguaje, de habla. Hablamos un poco sobre el surgimiento de la lingüística como ciencia. Pensamos en las gramáticas y en un breve recorrido histórico de las gramáticas. También reflexionamos sobre los distintos enfoques, ¿sí?, que han orientado la enseñanza de la lengua en las escuelas, y esos enfoques también conciben la gramática eh, de una manera particular, ¿sí? Podríamos decir que tradicionalmente, pensando en los enfoques, ¿verdad? Tradicionalmente se creía que el conocimiento de la gramática garantizaba enseñar lengua era enseñar gramática. Es decir, el conocimiento de las reglas nos aseguraba un uso adecuado la, de la lengua, ¿sí? Nos garantizaba interacciones comunicativas eficaces y apropiadas a los distintos discursos. Con el tiempo se comprobó que eso no ocurría, que el conocimiento de la gramática o de la norma, por eso hay una actitud escéptica sobre la gramática, al conocimiento de la norma no le seguía necesariamente el uso adecuado de la lengua en distintas situaciones o adecuado a distintas situaciones comunicativas, ¿sí? Em, en estos enfoques tradicionales, la descripción gramatical eh, ocupaba un lugar privilegiado en las clases, es decir, la gramática era el centro de la enseñanza, ¿sí? Actualmente eso, gracias al enfoque comunicacional, eso se ha modificado, ¿sí? Y la gramática pretende o nos permite describir y explicar el funcionamiento del sistema lingüístico, es decir, la tomamos como un dispositivo teórico, ¿sí?, que nos permite realizar reflexiones metalingüísticas. Y es en estas reflexiones metalingüísticas que construimos el conocimiento sobre la lengua, ¿sí? ¿Te enseñaban gramática en la escuela? ¿Qué gramática orientaba a las prácticas? Desconozco las edades de ustedes. Si tuviera que dar un ejemplo personal, les puedo decir que sí, que era una gramática normativa, que aprendíamos reglas desvinculadas de sus contextos de uso, es decir, reglas o clases de palabras desvinculadas de situaciones de uso, ¿sí?, de interacción. Em, Y esto obviamente que también se basaba en aprendizajes memorísticos, es decir, recitábamos de memoria tiempos verbales o cuestiones, reglas de acentuación, y no reflexionábamos desde la teoría, ¿sí?, o a partir de la teoría sobre nuestros errores. Es decir, no se concebía el aprendizaje como construcción, sino más bien como memorización y repetición. Em, Luego les pregunto qué importancia tiene la enseñanza o el aprendizaje en realidad de la gramática en la formación de futuros formadores. En este caso la gramática tiene una doble importancia. ¿Por qué? Porque ahora necesitan conocer esto porque es el contenido específico del campo disciplinar en el que se están formando. Pero luego es este conocimiento el que les va a permitir generar instancias de reflexión metalingüística con sus alumnos, instancias que van a potenciar, ¿sí?, la construcción del saber sobre la lengua, ¿sí? Pero si uno no tiene el conocimiento teórico, no puede invitar al otro a reflexionar o a ver el error, ¿sí?, porque tampoco nosotros lo vamos a poder percibir. Entonces, la enseñanza o el aprendizaje, en realidad, pensándolo desde la perspectiva del alumno, de la gramática, tiene una doble importancia. Luego les planteamos acá qué
cómo explicarían la presencia de la preposición a encabezando un objeto directo. Y esto me pareció interesante incluirlos porque generalmente los alumnos creen que cuando perciben la preposición a o para luego de un verbo están en presencia de un objeto indirecto y bueno, y esto no siempre ocurre así. ¿Sí? Sabemos que hay determinados verbos que, bueno, que exigen la presencia de preposición cuando ese objeto directo es una persona, ¿sí? Un sujeto animado, y la ausencia de esa preposición cuando el complemento hace referencia a un objeto, ¿sí? Entonces ahí tienen, por ejemplo, en el primer caso, reconocí a mi vieja amiga, ¿sí? Con la presencia de la preposición. Y el ejemplo C, la presencia de un objeto directo que no incluye una preposición, justamente porque no se trata de personas, sino podríamos pensar el error como una cosa. Y en el último ejemplo tenemos el que, como lo que introduce es un nexo subordinante que introduce una preposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Fíjense que yo puedo decir reconocí eso, ¿sí? Em, entonces en ese caso tampoco requiere la presencia de la preposición, ¿sí? En el caso, en el ejercicio B también recordó la escena, ¿sí? Y no sería adecuado decir a la escena. Y recuerda al tío, fíjense que ahí la contracción incluye la preposición, recordó al tío de Luisa en vez de recordó al tío de Luisa, que sería un error gramatical. Entonces, dice, se halla muy generalizada la tendencia a construir con preposición a los complementos directos de persona y sin preposición, como en latín, los de cosa. ¿Da cuenta esta regla de todos los casos ilustrados? Sí, da cuenta, ¿no? Observamos que empleamos la preposición cuando el complemento era de persona y no empleábamos preposición como ocurre en latín cuando el objeto directo o el complemento es una cosa, ¿sí? Olvidé decirles también que es algo que mencionamos en este cuestionario, ya para ir cerrando este cuestionario, que les pido, por ejemplo, la clasificación, la definición de gramática, que eso va a depender en qué gramática estemos posicionados, ¿sí? Podríamos pensar en gramáticas que establecen las reglas del uso correcto o no de la lengua, pero también podríamos pensar en gramáticas que describen el uso que se hace de la lengua, ¿sí? Existen diferentes gramáticas en función de distintos objetivos, ¿sí? Es decir, se vinculan a distintos objetivos. Podríamos pensar en gramáticas teóricas, gramáticas descriptivas, gramáticas normativas, gramática histórica, gramáticas comparadas, que, bueno, todas tienen distinto propósito y tienen también distinto o diferente destinatario, ¿sí? En ocasiones es para un público general, en otras puede ser para lingüistas o gramáticos, ¿sí? Podemos hablar que algunas se destinan a especialistas, ¿sí? Entonces va a depender también del objetivo y del destinatario. Cuando hablamos de gramática normativa, que es una gramática que ustedes estudiaron ya, hablamos de tres niveles de análisis: fonológico, morfológico y sintáctico. Este año nosotros vamos a posicionarnos en una gramática textual, es decir, nuestra unidad de análisis no va a ser la oración, la palabra y la oración, sino el texto, ¿sí? Como les decía, un texto que además está contextualizado, ¿sí? Y en este nuevo enfoque comunicacional que orienta las prácticas de lengua, la gramática entonces es importante, muy importante les diría yo. eh, no es el centro de la enseñanza, sino que es este dispositivo teórico que nos permite reflexionar sobre la lengua, pero además, como vimos en didáctica, entran en juego otras ciencias del lenguaje que aportan y abren reflexiones más complejas en el aula. Entonces ahí pensamos, por ejemplo, en las variedades lingüísticas, hablamos del uso de la praxis, ¿sí? De los efectos
de las intencionalidades que tenemos, ¿sí? Entonces, si es importante, sí es importante, pero además incluimos otros marcos teóricos, de reflexión. Sí me interesaría que recuperaran lo desarrollado en la primera clase sobre lenguaje, lengua y habla, ¿sí? Recuerden que nosotros también mencionamos cuando surge la lingüística como ciencia. eh, y bueno, y las definiciones de gramática que les decía en función de la clase de gramática, ¿sí? Creo que de esta primera actividad estaría todo dicho. La segunda actividad, que era de diagnóstico, donde ustedes recuperaban contenidos desarrollados en gramática 1. Bueno, por ejemplo, veamos las consignas solicitadas. Eh, en las primeras 4 son todas preguntas de comprensión textual. La 5 decidí incluirla porque sin querer en esta actividad abordamos uno de los recursos de cohesión, recurso de cohesión lexical, que es la sinonimia. Si analizamos morfológicamente la palabra reformular, ¿sí? Fíjense que lo que se plantea es volver a formular, es decir, tengan presente esto porque es un error frecuente cuando solicito esta actividad en algunos exámenes. Reformular implica volver a decir, volver a formular, empleando palabras que signifiquen lo mismo. Que significan lo mismo quiere decir que debo expresar exactamente lo mismo que se expresó en esta primera oración, ¿sí? No tengo que agregar información que no está presente, es decir, tengo que buscar sinónimos. La reformación no implica que voy a poder buscar sinónimos para cada una de las palabras que constituyen la oración. Puede ser que eh, pueda sustituir parte de esta construcción sintáctica y no en toda su eh, y no completamente, ¿sí? Eh, Identificar un fragmento en el que se perciba trama descriptiva es el punto 6. Recuerden que, bueno, tramas textuales todavía nosotros no trabajamos, quizás ustedes el año pasado sí lo han trabajado como contenido en alguna de las asignaturas que tuvieron. Nosotros este año vamos a tomar la clasificación que plantea Adams, que él habla de secuencias textuales, no de tramas, y bueno, y plantea la trama o la secuencia textual, eh, es, podemos decir que es la forma en la que se organiza un texto en función del propósito que tiene ese texto, es decir, un texto que tiene la finalidad de narrar, tiene una construcción, una estructura, es decir, una determinada composición. Un texto que tiene la función de describir va a tener otra, de explicar otra y así sucesivamente. Y en este caso puntual, vincule la trama descriptiva con una clase de palabras que ustedes trabajaron el año pasado, ¿sí? En la descripción se plantean cualidades o aspectos de algo o de alguien, entonces las palabras que van a ser importantes para ese efecto van a ser los adjetivos, ¿sí? En el texto se perciben algunas descripciones, sobre todo cuando se describe cómo era el papel que empapelaba la pared. Luego tienen que identificar cuáles eran las palabras resaltadas. Estas palabras resaltadas son pronombres. Recuerden que los pronombres los tienen que saber porque son las palabras que van a permitir eh, la cohesión eh, gramatical referencial, ¿sí? Así en este caso los pronombres están en función, en el lugar, perdón, de otra palabra que es su referente. En este caso los referentes, si están en el mismo texto, decimos que es una referencia endofórica, y si el referente se menciona antes del pronombre, decimos que la referencia es anafórica, y si está después es catafórica.
Luego tienen que mencionar el proceso de formación de palabras. Cuando hablamos de proceso de formación, estamos en un nivel morfológico. Pensemos que la morfología se ocupa de determinar o analizar la estructura de las palabras, los procesos de formación, la concordancia, todo eso se vincula con la morfología. Si decimos empapelada, entonces, en ese caso tenemos un proceso. Recuerden que los procesos de formación de palabras eran por derivación, que podía ser sufijación y prefijación. Composiciones, cuando dos morfemas lexicales se unen para formar una palabra nueva, y para síntesis es cuando se producen en simultáneo dos de los procesos anteriores. En empapelada observamos que hay un proceso parasintético, ¿sí? En pastorcito, el proceso de formación de palabra es de derivación por sufijación. En reproduce es de derivación por prefijación, y en amante es otra vez derivación por sufijación, ¿sí? Tendrán que recordar ahí a qué denominamos sufijo y prefijo. Recuerden que el sufijo y el prefijo son afijos, ¿sí? Hay sufijos y prefijos que tienen origen griego y latino. Es importante que todo esto lo recuperen. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de dónde surgen las palabras que conforman nuestra lengua, que son palabras que empleamos para enunciar, ¿sí? A diario. En el punto 10 tenían que narrar en pretérito. En realidad ahí quería saber si el año pasado trabajaron algo sobre la correlación verbal. Cuando narramos, el tiempo que se privilegia en la narración suele ser el pretérito perfecto. Se puede narrar en presente también, como es el caso de este cuento, pero si optamos por el pretérito perfecto simple, como tiempo base podríamos acompañarlo un pretérito imperfecto para incluir, por ejemplo, descripciones. Si queremos narrar hechos anteriores a esos hechos pretéritos, emplearemos un pretérito pluscuamperfecto. Y si queremos mencionar hechos posteriores, utilizaremos un condicional. En el caso de este cuento en particular, fíjense que están todos los verbos en presente, ¿sí? El hombre mira, en vez de mira, miró, ¿sí? Miró a su alrededor, entró en el baño, se lavó las manos, colocó la toalla en el lado izquierdo del toallero, cerró la puerta del baño para no el goteo, y la pared estaba empapelada. Si la pared estaba empapelada, porque en realidad no hace al correr de la historia, el relato, sino que introduce una descripción. Finalmente, y si no recuerdan esto de la correlación verbal, no se hagan problema porque es contenido que vamos a desarrollar cuando trabajemos trama narrativa. El último punto, tenían que clasificar la palabra según la sílaba tónica. Clasificar según la sílaba tónica las palabras que estaban resaltadas y justificar la acentuación. Yo les había puesto ahí un ejemplo. Así que sigamos con empapelada. Empapelada es una palabra grave que no lleva tilde en este caso porque termina en vocal. Recuerden que las palabras graves llevaban tilde cuando no terminaban en ns vocal. Pastorcitos y parejas es exactamente igual, son palabras graves ambas y no llevan tilde porque terminan en s. Cuadro es una palabra grave también que no lleva tilde porque termina en vocal. Los es un monosílabo. Recuerden que los monosílabos por regla general no llevan tilde, salvo que esos monosílabos tengan que diferenciarse de otros monosílabos que se escriben de la misma manera y pertenecen, dijimos, a clases de palabras diferentes. Entonces, en ese caso no lleva tilde. Amantes es una palabra grave que no lleva tilde porque termina en S. Más es un caso de tilde, es un caso de monosílabo que lleva tilde. En este caso, esa tilde que les estaba mencionando, que sirve para diferenciar clases de palabras, se denomina diacrítica. ¿Sí? Es un caso especial de tildación. En este caso, la tilde se coloca sobre el adverbio para diferenciar ese monosílabo de la conjunción adversativa más, ¿sí? Que equivale a pero.
Allá es una palabra aguda, por eso lleva tilde, que termina en vocal. Sus es otro monosílabo que no lleva tilde. Y detiene es una palabra grave que no lleva tilde porque termina en vocal. ¿Sí? Espero que esta corrección les sea útil. Eh, bueno, disculpen si hubo alguna irregularidad, pero quería hacerlo para que tengan las correcciones de los trabajos solicitados.